Vamos a nuestra primera entrevista, nos engalana aquí en este set Juan Osiris Mota, asesor de riesgo, seguros y finanzas personales. Muy buenos días, Juan Osiris. Muchísimas gracias, Miguel, don Percio, Alberto, por la invitación que me externan. Yo honrado de estar aquí en su programa Matinal 5. Osiris Qué bueno. Mota, ahora que los dominicanos han recibido el sueldo 13, que han recibido gratificaciones, que estamos a punto de tener la Nochebuena. ¿Cuáles son los consejos? Y sobre todo que en diciembre siempre se recibe, pues se recibe el sueldo 13 más el pago del mes de diciembre. La gente cree que ya tiene todos los cuartos del mundo y comienzan a tirarlo, a comprar y a hacer cosas y al final... Don Alberto, ojalá que ese doble sueldo y esas gratificaciones queden todavía. O sea, es difícil. Sí, es difícil. Porque el foco siempre del dominicano espera ese doble sueldo para el gasto. Esa generación de dopamina que genera gastar y sentirme que lo tengo todo resuelto. Hay algunos que no lo tienen. Sí, hay gente empeñan. que lo debe desde el mes 6. Realmente, si todavía le queda, yo digo que haga una lista de prioridades. Hay un gasto por un tema cultural, hacer la cena, hacer unos regalitos, que es lo aguinaldo. Pero hasta en el gasto, usted puede optimizar su dinero. Haga una listica. Juan. Evite quizá el derroche. Si quizá usted estaba pensando en una cena que contenía 7, 8 platos, entonces vamos a ahorrar un poquito de esa cena de 8 platos y reducirla a 4. Eso no te va a hacer mejor cena, ni peor cena. O sea, el interés de la Navidad, el compartir en familia. Juan, más allá de la Navidad, que es una coyuntura particular, porque la gente recibe el famoso salario 13, recibe otros ingresos, se presentan niveles de gasto a veces que hay que considerar, pero en términos generales, ¿cuáles son las asesorías que ustedes le dan a las personas sobre el comportamiento de su manejo económico? Porque veo que tienes aquí riesgos, habla de seguros. Correcto. Y habla también de finanzas personales. Claro. ¿Qué es lo que ustedes le aconsejan a las personas para organizarse de manera correcta en su economía? Mire, don Percio, interesante la pregunta porque siempre hemos enfocado las finanzas solamente en un ámbito propiamente manejo de dinero y hemos obviado la parte de seguro. Pero el tener seguro mitiga el impacto ante la ocurrencia de un riesgo, o sea, minimiza ese impacto financiero. Y como pongo un ejemplo, recordemos en noviembre del año pasado que tuvimos las lluvias, que fuera de las pérdidas humanas tuvieron mucha pérdida material. Repetimos un patrón de lluvia ahora en noviembre y aumentaron las pérdidas. Entonces, esas personas que quizás no tenían un seguro adecuado para su vehículo, recibieron un impacto financiero mayor. Entonces, si ese vehículo era su herramienta de trabajo, de producir dinero, el impacto es doble. Porque no solamente tienen que buscar el dinero para comprar otro vehículo o para repararlo, es que ya hay una ausencia de ingreso. O las personas que quizá no cuentan con un seguro de salud, no necesariamente por una capacidad de adquirir el seguro, sino porque no creen o dicen que no le va a pasar nada. Ante la ocurrencia de una situación de salud o internamiento que puede oscilar 100, 150 mil pesos, entonces ya van a agregar a su plantilla de gastos un adicional. Entonces, lo primero, y es interesante que la gente le ponga caso, educarse financieramente. Más de lo que lo podamos decir, más de los ajustes en gasto que podamos tener. Si la gente no comienza a cambiar sus patrones de consumo, la forma en que interactúa con el dinero y ser más responsable ante esa herramienta, no van a avanzar. Pero hay, por ejemplo, en materia de seguro, ha mencionado las aguas y ha hablado de vehículos. Correcto. Pero no siempre alguien tiene un vehículo que se ahogue. A veces lo que tú tienes es un colchón o un mueble que se mojan con la lluvia, que era la gran queja de la gente. Se me dañaron todos los trates. Pero ahí vendría la pregunta. ¿Es tan fácil hacer un seguro desde el punto de vista de los costos de las pólizas para la gente? Más fácil de lo que la gente cree. ¿O falta hacer algo aquí para... ¿Qué es lo que nos falta para que la gente haga la cultura de construir un seguro? Usted decía algo importante, un tema de cultura. República Dominicana quizá es de los países con menos incidencia dentro del Producto Interno Bruto en materia de seguro. Lo más bajo de la región. Y es un tema de educación. Para que tengamos una idea, un seguro de incendio, que es el que cubriría los ajuares de la casa y
contempla riesgo como la parte de inundación, la parte de incendio, la parte de robo, costaría una razón de 10,000, 12,000 pesos por cada millón de pesos asegurado, y eso es anual. Cuando sabemos que inclusive en familias de menos recursos, el gasto o ese consumo en situaciones de Navidad, en una chercha, en bebida, pueden gastar hasta 5,000 y 6,000 pesos. Una pregunta. Tú dices que son 10,000 pesos por cada millón Asegurado, correcto. asegurado. O sea que un hogar, que ahora una vivienda de clase media ronda entre los 4 o 5 millones de pesos. Para asegurar una de esas te cuesta como 100,000 pesos. No, como 50,000. Si te Como hablo de 50,000. anualmente. Pero por eso que la gente no... Entonces, es que eso es demasiado dinero bueno, para... dependiendo del punto de vista que Lo usted lo peor vea. es perder la casa. Claro, en un cuando incendio. usted tiene una inversión de Pero 5 millones. la clase media, si tú le planteas que su casa, 50,000 pesos, lo va a decir, bueno, déjame yo... Pero si la casa se le derribara, él lo pierde todo. Lo pierde Lo pierde todo. Pero así, Y mire, pero- mire lo interesante. La mayoría de esas viviendas, aquí el seguro de vivienda voluntariamente ronda entre un 14 y un 17%. Lo demás es financiamiento que obviamente el banco le está cobrando una póliza de seguro, una prima, no solamente de Pero seguro eso es para el cuando, incendio. cuando es tú para tienes el cuando financiamiento tiene de la financiamiento. casa. Pero por lo general, el clase media Pero una no vez tú compra el terminas de cash. pagar, tú te quedas desamparado porque tú tienes que hacer entonces un seguro. Eso es correcto, pero algo muy importante. La gente entiende que tiene seguro la casa. No, el banco tiene su financiamiento, el banco que Ahora, se está cuidando Juan, de eso. Juan, mira, Pero ha dicho una cosa importante. Dice que estamos dentro de los países con menos Penetración de seguro. penetración de seguro, es decir, menos cultura. Sin embargo, nosotros tenemos, dentro de la región también somos de los países con mayor nivel de riesgo, porque tenemos 6 meses del año Temporada oficialmente declaradas ciclónicas. Ahora estamos recibiendo un extra, porque todas estas lluvias de ahora son un extra después de la temporada. ciclónica, que salen de los 6 meses. Tenemos 14 fallas sísmicas Tectónica. activas. Correcto. Es decir, que se puede temblar la tierra. Sin embargo, uno nota que desde las mismas autoridades no hay un empeño en construir esa cultura. Por ejemplo, decía Caminero, eso es mucho dinero, pero yo me imagino que si todo el mundo se asegurara, esa póliza tiene que bajar y el gobierno pudiera procurar que esas pólizas bajen. Porque cuando a un ciudadano se le moja el colchón en el barrio, se le cae la casa, él queda como un damnificado Y a un costa costo del para el Estado. gobierno. Es decir, que el Estado no promueve que la gente se asegure para después tenerlo como damnificados. Mire, usted ha tocado un tema bastante importante. Históricamente, los gobiernos no se han preocupado ni siquiera de asegurar las grandes obras. O sea, quiere decir, No, que las presas y puentes de este país no tienen seguro. Nada. Y usted puntualizaba algo muy importante. Es un país de total riesgo por el tema de las fallas tectónicas del país, por el tema del tema de terremotos, de los huracanes. O sea, sin embargo, mire otra cosa, que no se le ha dado el interés que lleva. ¿Cuántos muertos tenemos por accidente de tránsito? Número 1. Más de 3,000 personas. Eso sin contar los lisiados, que comienzan a ser una carga para el gobierno. Entonces, debemos todos, porque no es un trabajo solamente de la aseguradora, es un trabajo gobierno, sector privado y responsabilidad de cada uno de los individuos que actúe en consecuencia, porque es algo que no solamente nos está quitando vida, que las pérdidas económicas están incuantificables. Lo que usted decía, que si todo el mundo se asegura, sea barata, no necesariamente. El análisis viene, ¿qué tanto riesgo tengo? ¿Qué tanto me cuesta? Si usted tiene más riesgo, entonces siempre le va a costar más. Y nosotros, por lo que usted apuntaba... Fíjate que en sentido general, ningún país se derrumba entero. Eso es decir, correcto. Que se supone que tú aseguras a mucha gente y con una tasa razonable, bueno, se me cae la casa a mí, pero lo de Caminero quedó en pie, la de Miguel quedó en pie. Y ellos están asegurados también. Sí, pero hay otro factor que usted tiene que contemplar. Calidad de las construcciones, por ejemplo. Ah, bueno, exacto. Normativa. Hemos visto cómo construcciones han derrumbado. Eso atiende a una poca revisión, una falta de inspección. Hemos visto cómo ha habido incendios por razones que quizá hasta desconocemos. Entonces, eso entra en juego a la hora de analizar correctamente el riesgo. Claro. Juan, mira, tú mencionaste
obviamente para tener un carro, tener una casa, para tener un negocio, hay que tener recursos, dinero, ¿verdad? Entonces, para llegar ahí, tú tienes que comenzar con una base. Y obviamente el dominicano promedio quizás no tiene ingresos muy por encima, vamos a decirlo así, que te permita comprar un carro de una vez o una casa. O sea, ¿cómo comenzar? O sea, ¿qué recomendaciones tú das, por ejemplo, para una persona que tenga un salario mínimo de 25,000 pesos, por ejemplo, en una empresa? ¿Cómo comenzar a ahorrar? O sea, si se puede o no. O sea, ¿cómo hacerlo? Mira, realmente siempre se puede. Sin embargo, siendo realista, hay un momento en la situación de ese individuo que quizá es muy crítica financieramente hablando. Por eso yo hablaba del tema de educarnos financieramente. Porque lo hemos visto, gente que quizás tiene compromiso, y tú lo ves, gastando 5,000, 6,000 pesos en bebida. Es un tema quizá de prioridades. Y esa responsabilidad ante el individuo. Aquí nosotros los dominicanos usamos mucho el yo me lo merezco. O yo trabajo mucho para eso. Y obvia, quizá, o entiende, que esa gratificación temporal le va a salvaguardar todos los problemas que comienzan a principios de año. Por ejemplo, con el doble sueldo. Quizá una parte de optimizar mejor esa gratificación con ese sueldo 13 sería, mira, yo solamente voy a destinar este 50% para toda la festividad. Muchas veces el salario 13 está Ya está comprometido. Y el otro 50 yo diría, bueno, pues adelanto quizá 2 meses de alquiler de la casa o del colegio. Es un tema de educación financiera y de prioridades. Pero hay Por ejemplo, en esta temporada, o sea, hay personas que quieren, por ejemplo, incursionar en un negocio. ¿Qué recomendaciones de negocios que tú hayas analizado pueden ser factibles en los momentos actuales? Mira, Miguel, eso es delicado. Decirle a una gente qué negocio es factible, sobre todo porque yo sé que no se va a tomar la planificación adecuada. Aquí nosotros entendemos, o muchos emprendedores entienden, que todo va a salir bien. Y no todo sale bien. Sobre todo porque no siempre el mercado responde a la que tú entiendes que es una necesidad que tú estás brindando en ese negocio. Y tú tienes que hacer una iniciativa por la que tú tengas pasión. Pasión y que sepas, son dos cosas importantes. O sea, tú tienes que tener habilidad suficiente y segundo, entender que lo que tú estás ofreciendo tiene un valor agregado. Pero más importante, entender que posiblemente ese negocio puede durar 6, 7, hasta un año sin generarte ingresos suficientes. Entonces tú tienes que hacer una previsión de durante ese tiempo, mientras el negocio no produzca, de qué tú vas a vivir. Por ejemplo, ¿y los certificados son recomendables en los momentos actuales? Certificados financieros, por ejemplo, la bolsa de valores. O sea, hay muchos negocios ahora mismo que se están vendiendo, que la gente lo está promocionando, pero la gente quizás desconoce qué tan factible o no son ese tipo de negocios. Mira, sí. Tengo la impresión que Miguel tiene un dinerito que quiere que quiere mover, No, tengo un problemón yo en los momentos actuales. Mira, Miguel. Con la cooperativa de Herrera, que me paguen mi cuarto, por favor. Mira, Miguel, realmente es un tema de expectativa. O sea, en torno a las inversiones, hay una nube de expectativa del dominicano, precisamente por la poca educación financiera. La expectativa que quizá tiene el dominicano es que una inversión le va a dejar un 30 o un 40% anual. Y eso no es así. Cuando en la banca, en el sistema financiero hay un promedio de entre 8 y 12% anualizado. Entonces, cuando una persona te ofrece un 30, un 40, genera una alerta roja. Pero volvemos a lo mismo. Se basa en educación financiera, falta de conocimiento. Ese tema de la cooperativa Herrera, a mí me da mucho pesar porque yo soy parte de una cooperativa y las cooperativas ha sido un sector que ha impulsado mucho y ha ayudado mucho a la pobreza. Y las cooperativas realmente generan mucho más rentabilidad que inclusive la banca. En nuestra cooperativa, valga la cuña, Cooperativa Mano Solidaria, hemos tenido rentabilidad en estos últimos 3 años, promedio, entre un 13 y un 16%. Pero hay una regulación. Yo creo que la parte de Cooperativa Herrera se debió a una falta de regulación. Ahora, Juan, a propósito de la inquietud de Miguel, se plantea un tema de cambio cultural, y aquí sí hay un cambio cultural. Por ejemplo, cuando la gente quería comprar un carro, lo primero que pensaba era comenzar a ahorrar para conseguir un carro. Correcto. Pero ahora, la gente que quiere el carro, no tiene un Chevy y te dice, yo quiero un carro. ¿Cuánto tú tienes? No, nada. Porque la gente quiere primero, piensa en el confort, en el sacrificio de ahorrar. Entonces hay un problema ahí serio. Y porque sobre todo esta es una generación que todo lo que le da trabajo lo suelta.
Usted ha dicho algo importantísimo. Correcto. Entonces, estamos detrás, quizá, de esas gratificaciones temporales. Y estamos, inclusive, peligrosamente moviendo una necesidad a un lujo. Posiblemente tengo la necesidad real de tener un transporte. No, y pensaba fíjate, quizá en un carro más barato, pero me voy a una feria. Normalmente el que progresa, la primera cosa que hace es posponer el confort para después. Y ahora tenemos una generación que quiere primero el confort. No está dispuesta a hacer sacrificio. Y, irónicamente, en un país pobre se estimula mucho el consumo. Y ustedes ven como cada feria de vehículos nuevos vende muchísimos vehículos. Claro. 10.000 vehículos, hay, una, hay 11.000 mayor vehículos, facilidad para un vehículo que para una casa. Claro, Ojo. claro. Es irónico. Una tasa de vehículos la podemos encontrar en un 5 y 6%. Y la tasa de casa promedio, no en feria, anda en un 16, 12. 12, 16 no dando, un 12. Y un 12 a 30 años, paga la casa 3 veces. Juan, pero La tasa el anda como sueño 16. anhelado de muchos, o sea, de la mayoría, es la libertad financiera. Claro. Los pasos. Porque ahí me imagino que hay una característica, ¿verdad? Los pasos que tú recomiendas para iniciar ese proceso. Bueno, hay mucho sacrificio. Y el concepto de libertad financiera, básicamente, como uno dice dominicano, vivir de la renta. O que si yo, sin tener que pararme de la casa y hacer un esfuerzo físico y a trabajar, yo viva de mis inversiones. Básicamente ese es el concepto. Pero hay un 2, 3 que yo digo no se pueden volar. No me puede pensar en inversiones si yo todavía no sé cómo gastar. Entonces, lo primero es básicamente tener un objetivo financiero definido, saber para dónde voy. Segundo, hacer un presupuesto. Porque el presupuesto es que te va a dar una radiografía de realmente cuál es tu situación. Cuando eso pasa con sinceridad y transparencia, mucha gente se da cuenta que le debe a su sueldo 2.000 pesos. ¿Sabe que Entonces, había Miguel, alguien? el proceso es largo, pero requiere muchísimo sacrificio. Había alguien una vez haciendo un presupuesto que le gustaban los tragos, entonces sacaba la cuenta y ponía los tragos, entonces había un déficit, no le daba. Pero no sacaba los tragos nunca. Y él resolvió el problema. Puso como número 1 los tragos. Es que después el déficit, Mira. dejar de hacer lo otro. Pero lo que te digo esta anécdota por lo siguiente. La cultura de ahorro se construye, se crea. Correcto. Por ejemplo, en Japón hay una filosofía de que todo el que se gana un peso solo puede gastar el 90%. Por eso Japón es el país de mayor ahorro a nivel mundial. Sin embargo, aquí, incluso en la época de la dictadura, en la escuela se construía una cultura. Habían hasta unos cuadernitos que la gente, los muchachos le daban para ahorrar. Pero después esa cultura se perdió aquí. Los bancos no promueven ahorro, No promueven los el gobiernos gasto. no promueven ahorro. Eso es correcto. Entonces, ¿conviene promover la cultura del ahorro o conviene que la gente invierta su dinero? Mire, En es términos que- de la economía, porque las teorías económicas van cambiando de tiempo en tiempo. mire, algo básico. Nadie puede invertir sin capital. El Claro. capital, si tú no tienes un negocio, lo Claro. generas ahorrando. Y me preocupa mucho porque estamos minimizando el poder de las pequeñas cosas. Cuando tú le dices a un dominicano, mira, pero si tú te ahorras un poquito de esta conducta, de este gasto habitual, y te dice, ¿para qué yo me voy a ahorrar 50 pesos? O sea, ese es una mentalidad inclusive de escasez. Ese mismo dominicano que te dice, ¿para qué vas a ahorrar 50 pesos diarios? No tiene 10.000 pesos en una cuenta. Y 50 pesos diarios a la semana, 5 días, son 250. Serían 1.000 pesos mensual, que al año serían 12.000. Entonces, más allá de lo que pueda acumular a nivel de dinero, genera algo muy importante que usted ha especificado, la cultura. Comienza a cambiar el patrón. Y no solamente comienzas a ahorrar financieramente hablando, es que ves un todo. Y en la casa entonces comienza una cultura de menos derroche. En la alimentación, en la ropa y en otras situaciones. En el caso de las finanzas personales, quiero irme en aquello de que los ciudadanos, cuando tienen una tarjeta de dinero plástico, dicen, bueno, aquí yo tengo dinero, va, hace todas las compras del hogar, pero también va y compra cualquier cosa y gasta de repente, porque no está pagando un solo centavo, ya eso es, pero cuando llega el mes, que hay que pagar y de repente dice, pero yo resuelvo esto con 5.000 pesos, paga 5.000 pesos, pero se queda con la deuda y el próximo mes como ya hizo los mismos gastos, y entonces
tiene un lío terrible y tremendo. ¿Qué es? Yo recuerdo que una vez... No, porque en ese caso la Sí. tarjeta tiene una tasa de interés como de 60-70%. De 60, Lineal, 70%. lineal, porque Sí. usted multiplica el 6% por 12, pero es un gasto de interés diario. Ya. Y entonces la gente cree que eso se la está comiendo. Cuando usted tiene que gastar lo que usted gana o lo que puede pagar con su sueldo. Entonces, me gustaría que algunos consejos a esta gente que cree que esa tarjeta que es para comprar como que nunca la va. Mire, te digo algo Viven importantísimo. endeudados. No, y no solamente aquí, la sociedad americana vive endeudada por tarjeta, por un factor común, conocimiento. La tarjeta es un medio de pago, pero la gente aquí lo ha tomado para un medio de lujos, para hacer lujitos y lo que gusticos. pasa es que en el capitalismo, si usted no es sujeto de crédito, usted no existe. Claro, pero crédito con responsabilidad. Claro. Se supone que lo que uno recomienda es que la tarjeta, el límite de la tarjeta no sobrepase el 30% de sus ingresos. Pero la mayoría de gente tiene tarjeta mucho más que su ingreso, a menos que lo vaya a utilizar para negocio y le esté sacando una rentabilidad, que ahí tiene un sentido. Yo le hago una pregunta básica a la gente. Si tú ganas 50,000 pesos y tienes 100,000 pesos en tarjeta, cuando tú gastes los 100,000 pesos en tarjeta, ¿cómo tú la vas a saldar nuevamente? Entonces, ahí entra una bola de nieve peligrosa. Bueno, pero es que Pago con el una mínimo, tasa de pago el interés mínimo y tan pago el mínimo. alta, tú no puedes hacer negocio, porque ¿qué rentabilidad? Tú tendrías que tener una rentabilidad sobre el 70% de lo Mire, nada. se puede sorprender. Hay gente que inclusive coge la tarjeta para prestar dinero. Y si tú Ahora, prestas pero dinero una tasa en de un el 12 orden- y la tarjeta un 6, En el orden personal, a propósito del caminero, dice, me voy por la línea de personal, pero Miguel decía una cosa ahorita interesante cuando hablaron de la feria de vehículos. Si él va a comprar un vehículo, él puede decir que consiguió una tasa de un 4, un 5%, cualquier cosa, y lo enganchan con un vehículo. Y él feliz porque lo montaron un vehículo, pero él tiene una deuda. Sin embargo, si él va a montar un taller Llévatelo ahora y de págalo producción, es más difícil. él no encuentra Es más difícil. un apoyo. Y parte del emprendedurismo, parte de los problemas del emprendedurismo es la falta de apoyo financiero para sus actividades. Y las facilidades, obviamente, en sentido general. El banco ve en Miguel que viene a buscar un carro, un cliente, pero si lo ve trabajando en el taller con su mujer, su hermano, su amigo, no confía en ese trabajo. Por tanto, no le apoya en esa coyuntura. Mire, don Percio, pero antes de responderle esa cuestionante, no quiero dejar de dar los detalles de la tarjeta. Se supone que la tarjeta no está hecha para financiarse, para pagar interés. Es un producto que usted tiene entre 50 y 52 días sin tener que pagar intereses, o sea, trabajando con el dinero del banco. Si se usa inteligentemente para un tema de negocio, nunca va a pagar interés. Entonces, ese 6% del que usted hablaba, yo nunca lo tengo que pagar. Ahora, lo que usted decía, si aquí se estimula tanto el consumo y es tan difícil el tema de apoyo al emprendimiento, hay muchos proyectos realmente, pero antes de eso, mire, el que no se educa financieramente, usted le entrega dinero y el dinero se va a ir. Entonces, hay un proceso primero con ese emprendedor que tiene que nacer en educación, inclusive educación a nivel de impuestos, porque tenemos una carga impositiva interesante e importante que uno tiene que conocer. A veces hay emprendedores que se meten a su emprendimiento y pueden estar generando dinero, pero se dan cuenta que tienen un compromiso con el fisco y dicen, wow, pero yo no sabía que esto era así, y la carga es demasiada. Bueno, incluso aquí hay un sector sin educación financiera que puede llegar a ser rico de la noche a la mañana, que es el caso de los peloteros. Sí, correcto. Sí, claro. Una familia humilde le dan un bono de 5 millones de dólares. Él tiene todo el dinero del mundo, pero él no tiene idea de cómo se maneja eso. De hecho, Mayoli ha hecho un acuerdo, creo que con el VHD aquí, VHD, sí. que lo maneja para hacer talleres con la familia, para saber, porque cuando la gente ve todos esos cuartos, quiere el papá, la mamá, el No todo el hermano, mundo. el tío, los amigos, los Don Percio, vecinos. es importante. Y él mismo se quiere montar en una jipeta, el muchacho. Se dieron cuenta, Bachelet se dio cuenta de que en los latinos había mucha incidencia de que esos muchachos, no solamente luego que firmaban, Claro. ni siquiera llegaban. O sea, ese era un bono de firma porque Algunos se comenzaban al mataban en gasto, la carretera. la jipeta, la casa de la mamá, Lo todo primero eso. una jipeta. Compraba, hubo un loco aquí que compró hasta, ¿no te acuerdas que se vio, no sé si mató a una persona Sí. ahí, una jipeta le pasó a 3 mujeres por arriba? Juan, finalmente, los SAN, que la gente juega SAN, Claro. El SAN. la importancia de eso y si tú estás de acuerdo con eso. Mira que es una forma de ahorro. Siempre y cuando tú busques mecanismos para ahorrar, yo voy a decir que Claro, siempre es un importante. mecanismo de ahorro por el que tú pagas. Claro, ojo. Recuérdense que históricamente, culturalmente, hay un SAN en que hay un número. Hay un número el que tú pierdes. el que hace. Entonces, Ya. tienen que analizar
si ese ahorro te está dando cierta rentabilidad. Ahora, al final, lo que crea es un patrón. Y eso quizás más importante del dinero que quizás yo pueda ir a perder. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Es que coge de que está en un SAN y recibe en el segundo o tercer número y recibe Está feliz. 100 mil pesos No y quiere de seguir repente pagando. se ve contento, pero cuando comienza después a pagar dice, Yo no quiero es seguir demasiado dinero. Oye, ojo con esto. Es un financiamiento. Ya lo lo que recibí. Que recibe. entendemos que ahorrar para comprar algo es un ahorro, no es un gasto planificado. Ahorrar es Sin embargo, acumular capital para comenzar a producir más dinero. Claro. Juan Osiris Mota, muchísimas gracias por tu participación. señores, Gracias a sigan ustedes. con nosotros. Hay más contenido en Matinal. No se despeguen de sus televisores.